La clase del día de hoy se llama ¿Cómo negociar con tus clientes? Y la negociación, pues como sabemos, es muy importante porque de eso dependen las ventas. A final de cuentas, las ventas es un proceso de negociación. Así que vamos a ver cuál es el modelo correcto para poder negociar con nuestros clientes o cualquier cosa que ustedes vayan a negociar. Yo lo estoy enfocando a ventas porque este es un programa de ventas, pero ustedes pueden negociar cualquier cosa que ustedes gusten y manden, lo que ustedes quieran. Entonces vamos a ver cómo es el proceso de negociación. Y lo primero nosotros que tenemos que entender, ¿están viendo mi pantalla, va? ¿No? Un diablito y una chava o algo así Sí, era, ¿no? exactamente. Entonces, lo primero que tenemos que entender en un proceso de negociación es separar a las personas de los problemas. Porque muchas veces lo que se hace incorrectamente en un proceso de negociación es involucrarse personalmente. Es decir, ya muchas veces cuando hay situaciones tensas o situaciones de ese tipo, se toman las cosas de forma personal. Y ante todo el proceso de negociación simplemente es un proceso para llegar a un acuerdo, pero no necesariamente requiere esto, más bien no debería involucrar directamente ataques personales o involucrar situaciones de tipo personal. Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender, separar personas de los problemas. Entendiendo esa parte, lo primero que tenemos que hacer nosotros para negociar es contestarnos las siguientes preguntas. Ya al final, cuando termine esas preguntas, les dejo copiar la pantalla si quieren. Pero ahorita pongan atención. La primera pregunta que nos tenemos que nosotros hacer es, ¿qué quiere el cliente? A final de cuentas, si para el cliente fuera una negociación perfecta, ganando todo lo que él quiere, ¿qué es lo que él quiere? Nosotros primero tenemos que entender siempre qué es lo que quiere la otra parte. Quiero un mejor precio, quiero un mejor producto, quiero más días de crédito, quiero capacitación, quiero asesoría. ¿Qué es lo que quiere el cliente? Porque si nosotros no entendemos muy bien qué quiere la otra parte, no vamos nosotros a poder avanzar. Primero tenemos que entender muy bien qué quiere la otra parte. Ya que lo tengamos nosotros completamente entendido, la siguiente pregunta es, ¿qué quieres tú o qué quiere tu empresa? Muchas veces esto puede sonar obvio, pero en realidad si tú te pones muchas veces a analizarlo, a veces nosotros no mismo no tenemos claro cuál es, qué es lo que nosotros queremos exactamente, qué es lo que nosotros quisiéramos sacar de la negociación. Entonces, estas dos son las dos principales preguntas que hay que hacernos al momento de negociar. ¿Qué quiere la otra parte y qué quiero yo? Punto número 3. Aquí un punto muy importante es ¿qué puedes tú ofrecer? Porque también el cliente pudiera pedirte las perlas de la Virgen, pero honestamente, ¿cuáles son tus límites? ¿Hasta dónde tú puedes llegar? ¿Qué es lo que puedes ofrecer? Y esto también es una pieza muy importante al momento de negociar. Entender muy bien qué puedes tú ofrecer. A muchos vendedores se les va la lengua. No, yo te ofrezco esto y te puedo cumplir todo esto. Pero la realidad es que, Cecilia, buenas tardes. ¿Ya estás en México? Entonces, ¿qué puedes ofrecer? ¿Por qué?
A muchos se les va la lengua, decir, sí te puedo ofrecer esto, ofrecer lo otro, y a la hora de cumplir los tratos, pues no se pueden llegar a cumplir porque hicimos promesas que no podíamos cumplir. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro que sí podemos ofrecer y que no podemos ofrecer para no prometer de más. Número 4. ¿Qué tan desviada está la propuesta que tú tienes o lo que tú quieres con lo que quiere el cliente? Si están muy desviados, demasiado desviados, va a ser muy difícil llegar a una negociación. Porque si están los dos puntos muy alejados, encontrar un punto medio va a ser muy difícil. Entonces, esta es una posición que nosotros tenemos que llegar a ver. Si ven que las posiciones son demasiado alejadas, es muy probable que ni valga la pena avanzar con la negociación. Eso es algo que ustedes van a tener que decidir, pero es muy poco probable que pueda llegar a pasar. Entonces, nosotros tenemos que estar buscando puntos donde no estemos tan alejados que nos permita llegar a un punto medio. Número 5. ¿Qué pudieras tú ceder? También es otra pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Qué puedes tú ceder? En una negociación siempre hay que ceder algo, porque no puede ser, me monto en mi macho y se hace lo que yo quiera, porque entonces el asunto es, si se hace lo que yo quiera, pues ya no es negociación, sino imposición. Por lo tanto, ¿qué estás tú dispuesto a ceder para llegar a un trato? Esa es también otra pregunta que tú te tienes que hacer. Sexta pregunta es bien, bien importante. ¿Qué no es negociable? Mira, por más que me pidas, esto sí yo no lo puedo ceder, esto sí no lo puedo negociar. Oye, es que quiero que me des garantía. No, nosotros no otorgamos garantías, no es negociable para mí. ¿Sabes qué? Me vendes sin factura. No, no es negociable porque me voy a meter en una bronca legal. Estas son cosas que no son negociables. Digo, no son negociables en este contexto, en este ejemplo. Tú tienes que definir que no es negociable para ti. Y por último, la última pregunta es, ¿cómo vamos a llegar a un acuerdo y formalización? Tú tienes que tener muy claro, ya, muy bien, cerramos el trato, ok, todo. ¿Cómo se llega formalmente a todo esto? ¿Cómo lo formalizas? No, es que muchas veces nosotros decimos, ya llegamos a un acuerdo y quedó de palabra, quedó en WhatsApp. Y vas 2 días después, no, pues eso no acordamos nosotros. No, lo soñaste. Entonces, hay que tener muy claro cómo y sobre qué mecanismos se va a llegar a un acuerdo y formalización. ¿Alguna pregunta con esto? Es más, se las voy a regresar ahorita para que si que le quieren copiar, compartir, le quieren copiar pantalla. Entonces, ¿alguna pregunta sobre estas siete preguntas, válgase la expresión? Porque estas son 7 preguntas que tú te tienes que hacer antes de avanzar con una negociación. Es bien importante que te quede claro. ¿Alguna pregunta? No, está muy claro, Ricardo. Ok. Y es como un marco. Exactamente. Ahora, quiero que usted me compartas ahorita qué negociaciones recuerdas que no hayan salido bien y por qué. Todos hemos estado en un proceso de negociación. Quizás no de ventas, pero quizás de otro tipo. Entonces, ¿qué negociaciones no han salido como tú quisieras y por qué?
Bueno, yo recuerdo una. ¿sí? Pues yo tuve el caso de un prospecto que, bueno, finalmente después se hizo otra cosa, pero esta persona pretendía, eh, no me quería dar sus archivos para que yo las resguardara, quería que todos hicieran sus instalaciones, guardar sus cajas de archivo y todo, Sí. pero que yo le prestara, así me dijeron, que le prestara una licencia de mi software. Ah, Entonces, pues no, o sea, se quedaron las cajas, buscamos algo alterno, pero claramente no. O sea, ni siquiera dijeron que te la compraras o se la subarrendara, que le prestara una licencia, bueno, y con todo lo que eso implicaba, digo, realmente. Entonces, bueno, también, también muchas veces los clientes piden cosas extrañas, como que te sorprenden, dices, la imaginación llega muy lejos. no, o sea, los clientes te pueden pedir muchísimas cosas. O sea, véndeme sin factura. Y cosas, por ejemplo, para evadir impuestos, para hacer ese tipo de cosas, pedirte una licencia, al final de cuentas, es una cuestión ilegal, porque al final de cuentas es como vender piratería. Entonces, por ejemplo, ese entraría dentro del caso de los no negociables. No, yo no estoy dispuesto a ceder una licencia. Está dentro de los no negociables. Entonces, por lo tanto, son lo de las cosas que nosotros siempre tenemos que considerar. Los demás, ¿alguna negociación que hayan recordado que no haya salido bien? Pues ahorita estoy viendo lo del tema de un departamento y llevé a un cliente. Entonces la señora estaba ahí. Bueno, de hecho ya le llevé varios clientes, pero bueno, en el primero, ya llegando y todo, le dijo que en el edificio no se aceptaban niños. O sea, yo en general no dejo hablar y tampoco quisiera que los dueños estuvieran en las propiedades. Pero bueno, pues esta señora no había de otra, está en un sexto piso, el elevador estaba descompuesto y pues no se podía salir. Y todos de cuenta le empieza a decir a estas personas, ah, no, es que el edificio no acepta niños, no, y ustedes tienen, no, pues sí, sí tenemos. Oigan, no, pues aquí yo no me llevo bien con los vecinos, y, o sea, haz de cuenta, yo dije, Dios santo, o sea, la señora no quiere vender, ¿no? O sea, todo lo que ellos querían, pues les decía que no. Entonces, pues obviamente esa negociación no salió nada bien. Y ahorita, bueno, que he llevado otros clientes, aquí fue al revés, el cliente ya estando ahí, le hizo un comentario a la persona, a la señora, que si le podía bajar el precio, como dices, para que él pagara menos impuestos, pero pues que quedara así, ¿no? Y como comentas, pues no es algo legal. Entonces también la señora estaba que estaba chispas, ¿no? A mí el cliente no me había dicho nada antes de llegar a eso. Entonces, pues sí, las negociaciones no salieron ninguna bien. Sí. Por eso es muy importante que ustedes se hagan estas 7 preguntas que acabamos nosotros de ver. Definirlas y aclararlas con los clientes, ¿no? Ok, vamos a ver. Vamos a seguirnos. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que tenemos en todo este proceso. En una negociación, bueno, ese es un juego de percepciones, sesgos y emociones. Y estos sesgos, percepciones y emociones nos pueden llegar a afectar la negociación. Así que quiero hacerles una pregunta. Me van a responder unas cuestiones, no me las van a responder de viva voz, van a anotarlas en su cuaderno, me van a anotar la primera respuesta que se les venga y ya después yo les pregunto. Así que quiero que me digan qué ven en esta imagen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quiero que me digan qué ven en esta otra imagen. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y por último, que me digan qué ven en esta imagen. Ok. A ver, ¿qué vieron en la imagen número 1? A ver, Elizabeth, ¿qué viste en la imagen número 1? Un conejo y un pelícano. Cecilia, Un pájaro, sí, como un pelícano. un pelícano. Erika, Un, una liebre y un pato. una liebre y un pato. Ok, bueno, Salvador no está. Entonces, si se dan cuenta, todos vimos algo diferente. En la segunda imagen, ¿qué vieron? Un Como un changuito y un chango. árbol. ¿Un qué? Un changuito y un árbol. Un chango y un árbol. Cecilia, También un changuito columpiándose. ok. Erika, Lo mismo. ¿nadie vio un león? Mm, mm. ¿Eh? A ver si los voy a volver a poner. ¿Ya vieron el león? No, Ah, yo sí, sigo sin ver ningún león. sí, 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 sí. Sí, sí ¿Tú se ya lo lo Sí, ve. ya viste? lo vi. Pero es como un puma, ¿no? Ah, ya, ok. No, pues no lo había visto. La La leona. orejita, ya la vi. Es más bien una leona, ¿no? Con la orejita. Leona. Ujú. Ah, ok, no, yo no. Bueno, es Mufasa ahora que está de moda. Y en la última imagen que vieron. Un caballo y una mujer. Ajá, Ok. yo también. Ok. Erika. ¿No? También un caballo y una mujer. Ok. Si se dan cuenta, y lo más claro fue la imagen número 2, cada quien ve cosas diferentes. Siendo la misma imagen, cada quien ve algo diferente. Por lo tanto, cada quien percibe cosas diferentes. Nosotros tenemos que quitar las percepciones, porque las percepciones es lo que nosotros estamos viendo, oyendo, viendo, viendo, escuchando. Este, y entonces esto nos puede llevar a ver cosas diferentes y por eso después no llegamos a una negociación con los clientes, porque en lo que uno está viendo un changuito colgado de un árbol, el otro está viendo una leona. Por lo tanto, primero tenemos que quitarnos las percepciones. Ahorita lo vamos a ver cómo nosotros lo quitamos. Entonces, vamos a ver cómo nosotros nos quitamos las percepciones. Las percepciones, como les digo, es lo que nosotros vemos, escuchamos, sentimos, tocamos. Entonces, primero tenemos que entender muy bien lo que piensa y lo que está observando, escuchando, tocando la otra persona. Tenemos que ser muy objetivos, manejar manzanas con manzanas, peras con peras. Tenemos que evitar suposiciones. Yo supongo, el yo supongo no entra dentro de una negociación. Yo supongo, yo pienso, yo percibo que no aplica. Porque aquí lo que tenemos nosotros que ser es lo más objetivos, lo más eh, tangible que pueda llegar a ser. Nosotros no podemos basarnos en suposiciones, porque cuando nosotros nos basamos en suposiciones, es ahí cuando las negociaciones no prosperan.
Aquí tenemos nosotros que aclarar por qué piensas eso, por qué supones eso. Ya que nosotros tengamos claro por qué lo supones y por qué lo percibes, es cuando nosotros podemos llegar a avanzar. ¿Ok? ¿Preguntas? Uno más grave que hay que las percepciones son los sesgos. Y los sesgos son más difíciles porque los sesgos se basan en creencias. Entonces, los sesgos a final de cuentas son creencias y las creencias nosotros las tenemos nosotros que evitar. ¿Cómo nosotros evitamos las creencias? Número uno, tenemos que ser también muy objetivos y poner todo dentro de una misma balanza. Tenemos que siempre hacernos una pregunta. ¿Se están considerando todas las opciones? Y recabar en la medida de lo posible todos los datos y hechos. Porque al recabar datos, hechos, cifras, estamos eliminando los sesgos, las creencias. También cuando nosotros eliminamos todas las opciones o todas las alternativas, por ejemplo, no, por ejemplo, me estaban comentando el día de ayer yo di una mentoría y me estaba diciendo un señor, no, es que ya nadie contesta el teléfono, todo es por WhatsApp. Pero como estaba él y estaba su socia dijo, no, no es cierto, porque muchas amigas me dicen, si me mandas mensaje por WhatsApp no te contesto, si quieres hablar conmigo, háblame por teléfono. Entonces, algo que nosotros también tenemos que evitar con los sesgos es quitar los superlativos. Los nunca, los siempre afectan a una negociación. Es que nadie contesta el teléfono. Todo mundo pide descuento. El otro día también estaba asesorando yo a una empresa y me estaba diciendo su director general, en nuestro mercado, todo se vende por precio. Siempre el precio más barato gana. 2 semanas después, su jefe, que es el dueño de la empresa, dice, ¿sabes qué? Estaba yo hablando con una empresa, la cual no me compró, y estaba yo investigando, porque fue uno de los ejercicios que les dejé, ¿por qué no te compraron? Dice, es que no me compraron porque la otra empresa les da una serie de reportes que ellos no les daban. Y sabes que por esos reportes les compran incluso más caro. Entonces, ¿funciona o no funciona? Es siempre el precio más bajo. No, porque la otra empresa está comprando más caro, nada más por ese reportito. Entonces tenemos nosotros que quitarnos los superlativos, porque los superlativos dañan las negociaciones. Oye, siempre no, quizás el 70% de las veces, el 80% de las veces pasa, pero siempre hay un 20-30% que no. Por lo tanto, tenemos que quitarnos los superlativos para quitarnos estos sesgos. ¿Alguna pregunta? Con preguntas sería lo mismo para haber uno dado se cuenta, por ejemplo, tú que te dijeron que por los reportes compraban más caro,
Haciendo igual preguntas, nos darían esas respuestas. Ah, perdón, te silencié por accidente. Abre otra vez tu micrófono. Ah, ok. Por ejemplo, ahorita comentas, ¿no? Un cliente te contestó que le compraron a otro cliente porque él les ofrecía unos reportes y les cobraba más caro. O sea, Sí. nosotros, ¿cómo podríamos averiguar? O sea, nada más haciéndole la pregunta al cliente que por qué le compró a otro. No, simplemente ese fue un ejemplo de que salió en una conversación de porque su director general me estaba diciendo, todo mundo compra siempre el más barato. Y ahí le comprobamos que no. Ya, Pues yo sí. digo que no, yo digo que puede haber un 80% que sí, 20% que no, pero ¿dónde están los datos? ¿Dónde están las cifras que demuestran que es todo mundo que hace esto? Porque entramos nosotros en terreno de los sesgos. Yo creo esto, ¿sí? Entonces tenemos que quitarnos sesgos y percepciones. El yo pienso, yo creo, yo me imagino, yo supongo. Estas cosas no las tenemos nosotros que quitar de la cabeza. Y la otra cosa que me tengo que quitar es que ninguno me dijo que grabara y no estoy grabando. A mí sí me pareció al principio que decía recording. No. Hasta le tuve que dar OK aquí arriba. Y sí veo No, sí, recording. sí está ¿Eh? grabando. ¿Sí está Sensei, grabando? sí está grabando, sí. Ah, sí está grabando. Ay, pensé que no. No, sí está grabando, perdón. Sí, 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 sí. Sí, sí está grabando. Ay, qué miedo. Ok, sí, sí, sí está grabando. Bueno, tenemos que quitarnos entonces los, los sesgos y las percepciones. Lo otro muy importante, damas y caballeros, es tratar de alejar la parte emocional. La venta, como siempre les he dicho, la venta es emocional. Pero en el caso de una negociación tenemos que quitarlo las emociones, porque las emociones afectan la negociación. Por lo tanto, tenemos que ser muy, muy objetivos. Sí debemos reconocer las emociones de los demás, pero reconocerlas no en el plan de emplearlas, sino tenemos que tener un autocontrol para que estas emociones no afecten la negociación, evitar reacciones impulsivas y siempre haya un enfoque en la solución. ¿Ok? Entonces, hagamos de un lado las emociones. Las emociones van a afectar. Y si llegan a cuestiones muy álgidas, puede haber insultos, puede haber ataques personales, y eso no favorece una buena negociación. La negociación siempre es con cabeza fría. Entonces, hay que tener mucho control, hay que evitar reacciones impulsivas y enfocarnos en la solución. ¿Ok? Ahora veamos lo siguiente. Vamos a entrar en el terreno de las posiciones. Y las posiciones, si nos vemos ahorita en este esquema, es la punta del iceberg. ¿Qué significa tener una posición? A ver, ¿qué entienden ustedes por posiciones? Como una postura, un punto de vista. Postura, vista, ¿qué más? ¿Qué entienden ustedes por posiciones? Elizabeth,
Pues pensar una Erika, cosa y que sea otra, suponer. ¿mande? Pensar una cosa y que sea otra. Esos más bien son percepciones o sesgos. Salvador, Sí, es posiciones, yo lo pienso, no pienso, no. Creo que es em, la forma o el estado en que se encuentra. por ejemplo, si soy gordito o estoy flaquito, ¿cómo? Algo así. Erika, ¿qué entiendes por posición? Posición como tal, yo lo entiendo como un punto en el espacio. Un punto en el espacio. Bueno, una posición quiere decir es cuál es mi demanda, cuál es mi situación actual, a qué quiero yo llegar. Este es, digamos, la punta del iceberg en lo que en las primeras conversaciones es entender, por eso les puse las preguntas iniciales, ¿qué quieres tú y qué quiere el cliente? Esa es una posición, pero nosotros no podemos negociar con base a posiciones, es ¿qué quieres tú y qué quiere el cliente? Ese simplemente es el punto de arranque, es el punto de arranque, entender estas dos situaciones. Entonces sería el punto A. El punto A, sí. ¿Qué quiere tu cliente y qué quieres tú? Ese es el punto A. Las otras son las que les estamos diciendo, ¿no? Que estás dispuesto a ceder, que no es negociable. Esas son las posiciones. Pero ahora tenemos que irnos un poco más profundo. Ahora sí tenemos que a irnos más al fondo del mar. Entonces, cuando nosotros primero empezamos a ver cuáles son tus posiciones, ¿cuáles son tus posiciones? Ese es el punto inicial, como yo les comentaba. Ahora, el siguiente punto es cuáles son tus intereses. ¿Por qué tú quieres? ¿Por qué tú quieres eso que me estás pidiendo? Ah, yo quiero un 54% de descuento. ¿Por qué lo quieres? Por ejemplo, en el caso de Cecilia. ¿Por qué quieres que te preste mi licencia? Ah, porque no quiero gastar. Entonces, tenemos que entender muy bien no solamente la posición de la otra persona, sino el por qué yo quiero llegar a eso. Y lo mismo tienes que entender tú, tus propios intereses. ¿Por qué estás pidiendo lo que estás pidiendo? Estoy pidiendo 60 días de crédito. Oye, ¿por qué 60 y no 30 o por qué no 90? ¿O por qué no 45? ¿Sí? Salud. Entonces tenemos que entender muy bien los porqués. ¿Por qué tú quieres eso? Por lo tanto, si nos vamos a esta imagen, la posición es el qué quiero o qué quieres. Y el interés es por qué lo quiero y por qué lo quieres. Y esto, ¿por qué es importante? Porque si el cliente me dice, por ejemplo, quiero 45% de descuento,
Entonces, yo tengo que entender por qué. A lo mejor es por cuestiones de, si es por cuestiones de ahorro, a lo mejor yo le puedo ofrecer una alternativa mejor para ahorrar dinero que no sea un descuento, ¿sí? A lo mejor le puedo ofrecer este, un plan de financiamiento, pero no le doy más descuento. Le puedo ofrecer otra alternativa de producto más económica, pero no le doy más descuento. Entonces, yo tengo que entender cuál es el por qué quiere un descuento tan alto. Por cuestiones financieras, podemos buscar soluciones creativas que pueda tener el mismo beneficio financiero o similar, pero no necesariamente dando un descuento. ¿Queda clara esta parte? Porque es muy importante entender las posiciones y los intereses. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Preguntas? No, está muy claro, gracias. El entender las posiciones y los intereses me van a llevar o nos van a llevar a ambas partes a encontrar opciones. Y es lo que yo les decía, si el interés, el por qué es, en este ejemplo, un asunto de tipo financiero para tener un beneficio de este tipo, pues vamos a buscar opciones de tal forma que puedas obtener este beneficio financiero, pero a través de otros canales. Entonces, vamos a entrar a generar ideas, ambas partes, para que podamos llegar a una mejor solución. Entonces, el objetivo de estas ideas es, número uno, enfocarte en la solución. Vamos a enfocarnos en resolver estas diferencias. Número dos, vamos a pensar fuera de la caja. ¿Y qué quiere decir fuera de la caja? ¿Todo el mundo entiende el concepto pensar fuera de la caja? ¿O hay alguien que no le... Yo no, Ricardo, buenas tardes. ¿Será algo como pensar de algún tipo de solución no convencional? Es completamente correcto. Es decir, buscamos soluciones muy innovadoras, creativas, fuera de la convencional, como tú dices, que nos estamos centrando nada más en esas partes y quizás podemos buscar en un universo más allá alguna solución. Aquí nos tenemos que ver completamente creativos, ¿ok? Cuestiones, pueden ser soluciones completamente raras, pero no podemos descartar soluciones raras, porque a lo mejor la solución rara es lo que nos va a llevar a llegar a un acuerdo. Lo importante, lo importante en una sesión cuando se compartan ideas es no cuestionarlas de inmediato. Se acepta la idea, se acepta la idea de la otra persona, se analiza, se filtra, se integra y ya al final se puede dar una opinión. Cuando se recibe la idea de otra parte, es primero buscar opciones de por qué me lo está diciendo y qué beneficios o qué beneficios, perdón, o qué situaciones interesantes hay para mí. ¿Por qué pudiera ser una opción buena? Y ya después de evaluar
¿por qué si pudiera haber beneficios y por qué opciones pudieran ser favorables? Ya puedo yo entrar con por qué no. Pero la reacción natural de que tenemos nosotros es ser muy impulsivos y descartar de inmediato cualquier otra opción y no evaluar que pudiera ser una solución creativa. No, eso no va a funcionar. No, esto es imposible. No, no hagamos eso. A ver, déjame entender lo que me estás diciendo. ¿Por qué crees que pudiera llegar a funcionar? ¿Por qué crees que te puede ser bueno para ti y bueno para mí? Y después podríamos cuestionarlas, pero proactivamente. Oye, ¿no has considerado esto? ¿No has considerado lo otro? ¿Ok? Y por último, las soluciones deben ser ganar, ganar y no juzgarlas de antemano, que es lo que yo le estaba diciendo ahorita. Las soluciones deben ser ganar, ganar. Porque en toda negociación hay cuatro potenciales opciones. Entonces, vamos a ver primero que tienen que ser las negociaciones objetivas. Tienen que tener imparcialidad y estar basadas en fuentes o bases externas para quitar el aspecto emocional. Se deben de tener criterios para llegar a una solución justa. De cada idea que se dé debe explicarse la relevancia y comparar las diferentes opciones hasta concluir en cuál es la opción correcta. Ahora, como les decía, hay cuatro potenciales soluciones. La primera de ellas es, ay, perdón, a ver, aquí me equivoqué con la lámina, perdón. Déjame quitarla, aquí hay un error y apenas me di cuenta. Oh, sí, perdón. Perdón, un ligero error. La primera opción, y es la que nadie quiere, es los dos pierden. ¿Qué significa que los dos pierden? Que todo el mundo se va insatisfecho. Es como, por ejemplo, cuando hay un accidente con el coche que dicen, cada quien paga su golpe. Los dos perdieron. Y los dos salieron insatisfechos. Una negociación en donde los dos pierden es la peor alternativa que puede haber siempre. Porque va a generar frustraciones, enojo, incomodidad para todo el mundo. Es una solución que no se debe de llegar por ningún lado. Los dos pierden. La otra opción es uno de los dos gana. O gana el vendedor y pierde el cliente, o gana el cliente y pierde el vendedor. Esta alternativa tampoco es buena, porque uno va a quedar contento, pero el otro va a quedar infeliz. Y cuando uno de las dos partes queda infeliz, pues a final de cuentas no va a ser una negociación satisfactoria. A alguien no le gustó. Y ese que no le gustó va a estar enojado, frustrado, molesto. Por lo tanto, tampoco debe ser una opción correcta. La opción correcta debe de ser los dos partes ganan.
y en las dos partes ganan es siempre preguntarnos, ¿qué gano yo? Y muy importante, ¿qué gana el cliente? De ninguna forma podemos llegar a un acuerdo si las dos partes no ganan. No podemos llegar a un acuerdo si las dos partes no ganan. Ya cuando encontremos una solución satisfactoria en donde ambos ganen, entonces ya podemos formalizar un acuerdo. Y esta es la forma, señores, en que se llega a un proceso de negociación. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas? No, todo muy claro, Ricardo. Todo bien, muchas gracias, Ricardo. Bien, gracias. Ok. Pues O bueno, sea, ¿tú crees que se va aprendiendo en el camino? ¿Hay que seguir haciendo, o sea, como experimentando? ¿O cómo podemos estudiar más, digamos, ese tema de negociar con los hay clientes? muchos libros de negociación. Este método que les acabo yo de dar es el método de negociación está basado más bien en el método de negociación de la Universidad de Harvard. No es completamente el método de la Universidad de Harvard, pero está basado en él. Pero está el libro del negociador de Brian Tracy, está el negociador de Arthur Elias Ayub. Hay muchos libros de negociación. Lo importante siempre es practicar. Siempre estamos nosotros en un proceso de negociación todos los días. Vamos a ir de fin de semana. No, yo quiero comida italiana, no, yo quiero, comida, yo quiero, carne asada. Siempre, yo quiero ir al teatro, yo quiero ir al cine. Siempre estamos en un proceso de negociación todos los días. Practicar. Una de las formas que uno puede llegar a practicar es con ChatGPT, simúlenlo, pídale a un amigo que les ayude a practicar. O sea, se puede practicar de muchas formas, pero la mejor forma es en la vida real, ¿no? Con los clientes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Inquietudes? No, todo muy claro, Ricardo. ¿Quejas? Interesante. ¿Reclamaciones? No, no vamos a comenzar a reclamar desde que empiece el año. Otra, otra clase les podría yo decir de cómo manejar una reclamación. O sea, decir, la reclamación per se no es mala. Cualquiera te puede llegar a reclamar algo. Que sea válido o no sea válido es otra cosa. Siempre te puedo yo reclamar algo. Quién Ya. sabe, y en una de esas, como a partir de una reclamación, hasta podrías llegar hasta fidelizar más a tu cliente, si Sí. el manejo lo haces correctamente, entiendo yo. Sí. Sí. Te pueden llegar a reclamar muchas cosas. Es que la casa, ¿sabes qué? Este, la casa tiene 25 centímetros más chiquita de lo que yo esperaba. ¿Sí?
Entonces, te pueden reclamar por cualquier cosa. Pero, por ejemplo, yo manejaba los procesos de innovación de la empresa donde yo trabajaba. Y una fuente importante, nuevos productos, ¿de dónde creen que salían? De las reclamaciones. Las reclamaciones no son algo malo, es como las objeciones. Es simplemente una oportunidad y como dice Cecilia, bien manejada te puede llegar a fidelizar. ¿Ok? Bueno, señores, esa fue la primera sesión del 2025. Espero que estén aquí cada sábado a la misma hora y en el mismo canal.